Este archivo contiene una grabación que no debía existir. Fue registrada en un convento del interior de México durante una confesión que no siguió ningún procedimiento autorizado. No fue solicitada, no fue validada y no fue destruida. El contenido de la cinta no describe un delito ni una revelación milagrosa. Registra una petición formulada en voz baja, en un espacio cerrado, que no encontró respuesta dentro de la institución. La persona que escuchó esa confesión no tenía autoridad para conservarla, pero decidió hacerlo. La grabación fue almacenada, clasificada y transferida junto a otros materiales sensibles. No existe constancia de revisión posterior. Nadie respondió, nadie corrigió el registro, nadie ordenó su eliminación. Este archivo permaneció archivado durante años, no por decisión, sino por omisión. Fue considerado inapropiado para difusión, pero insuficiente para suprimirlo. La cinta se conserva íntegra, sin cortes ni edición. La grabación será reproducida en su totalidad. Soy Mateo Roldán. Mi función es clasificar y cerrar registros que no recibieron resolución dentro de la institución. Estoy aquí porque este archivo fue remitido sin instrucción clara y nunca fue revisado. Si consideras importante que este tipo de material permanezca accesible, suscríbete y deja tu like. Mientras escuchas la grabación, escribe en los comentarios qué crees que debía hacerse con esta confesión. La noche en que todo ocurrió, la persona que se sentó frente a mí dijo su nombre antes de cualquier otra cosa. Se llamaba Esteban. No pidió anonimato ni protección. Solo dijo el nombre, como si eso bastara para asumir lo que estaba a punto de decir. Era un hombre adulto, de voz estable, sin señales visibles de agitación. No pertenecía al convento. Había llegado ese día y solicitó hablar en privado. No preguntó por un sacerdote en específico. Dijo que necesitaba hablar con alguien que pudiera escuchar sin interrumpir. No usamos el confesionario. La sala estaba destinada a tareas administrativas. Una mesa de madera, 2 sillas, un armario metálico con documentos antiguos. La grabadora estaba allí por rutina. Yo la usaba para registrar inventarios y notas internas. No estaba encendida cuando Esteban se sentó. Cuando comenzó a hablar, no lo hizo como alguien que busca perdón. No mencionó pecado ni culpa. Dijo que había esperado años para decir lo que iba a decir y que el lugar no importaba. Lo importante era que quedara constancia de que había hablado. Encendí la grabadora después de escuchar las primeras frases. No le pedí permiso, no le advertí. En ese momento, pensé que estaba actuando correctamente, dejando un registro de algo que luego podría ser evaluado por otros. No sabía aún que esa decisión sería el único motivo por el que esta cinta existe. Después de que la grabadora comenzó a registrar, Esteban no cambió el tono. No pareció notar el sonido mecánico. Continuó hablando como si ese detalle no alterara nada. Dijo que lo que iba a contar no necesitaba testigos, solo constancia. Que había aprendido que algunas cosas no buscan respuesta, apenas registro. Relató que había llegado al convento semanas antes por motivos ajenos a la fe. No era peregrino ni devoto. Buscaba un lugar donde el silencio no hiciera preguntas. Dijo que había elegido ese convento porque nadie preguntaba por qué alguien quería quedarse poco tiempo. Nadie pedía explicaciones si uno se marchaba pronto.
Explicó que la confesión original no ocurrió esa noche, sino años atrás, en otro lugar, también religioso. Aquella vez sus palabras no fueron registradas. El sacerdote había escuchado, había guardado silencio y había dado una respuesta breve, insuficiente. Esteban dijo que salió de allí sabiendo que lo que había dicho no había sido resuelto, solo contenido. Volvió a hablar del motivo por el cual decidió repetir la confesión. No buscaba absolución, buscaba verificar si las palabras al ser dichas nuevamente seguían teniendo el mismo peso. Dijo que algunas frases no se desgastan con el tiempo, se mantienen intactas, esperando otro oído, otro espacio, otro error. Fue entonces cuando mencionó que había elegido conscientemente un lugar donde no debía hablar, un espacio administrativo, no sagrado. Dijo que lo hizo porque no quería ritual ni respuesta preparada, quería comprobar si fuera del marco correcto, sus palabras seguían siendo inaceptables, si el problema estaba en él o en el lugar donde se decían. Habló sin elevar la voz, sin acusaciones, sin dramatizar. Solo enumeró hechos, decisiones y silencios. Dijo que si esa grabación existía, no era para corregir lo ocurrido, sino para dejar constancia de que lo había intentado una vez más. Después de eso, guardó silencio durante varios segundos antes de continuar. Esteban retomó la voz después de la pausa sin anunciarlo. No aclaró por qué había guardado silencio. Continuó como si ese intervalo también debiera quedar registrado. Dijo que en la confesión original, la respuesta que recibió no fue una negación ni una aprobación. Fue una frase breve, casi técnica, pronunciada para cerrar el asunto sin enfrentarlo. Explicó que aquella respuesta le permitió seguir viviendo sin alterar su rutina, pero no resolvió nada. Durante años, las palabras que había dicho permanecieron intactas, sin perder peso ni urgencia. No se transformaron con el tiempo, no se suavizaron. Dijo que aprendió a convivir con ellas como se convive con un objeto guardado en un cajón que nunca se abre, pero cuya presencia se conoce. Relató que intentó repetir la confesión en otros lugares, sin éxito. En algunos espacios fue interrumpido antes de terminar. En otros, se le pidió que reformulara lo dicho para hacerlo aceptable. Dijo que entendió entonces que el problema no era lo que había ocurrido, sino la forma en que debía ser nombrado para encajar en una respuesta prevista. Por eso eligió no explicar los hechos en detalle esa noche. Dijo que no era necesario. Lo importante no era describir, sino constatar que las palabras seguían siendo las mismas. Que fuera del espacio correcto continuaban siendo rechazadas, que incluso sin ritual, sin absolución y sin autoridad visible, seguían sin encontrar lugar. Afirmó que no esperaba una reacción, no pidió consejo, no pidió orientación. Dijo que había venido únicamente para verificar si el silencio que había encontrado antes se repetiría, si la omisión era constante, independiente del lugar o de la persona que escuchara. Antes de detenerse nuevamente, dijo que si esta grabación existía, no era para corregir lo ocurrido, sino para confirmar algo más simple, que había cosas que podían ser dichas muchas veces y aún así permanecer sin respuesta. Después de eso, volvió a callar, dejando que el registro continuara unos segundos más. Cuando quieras, seguimos con... Esteban dijo que con el tiempo dejó de intentar explicar lo ocurrido, no porque hubiera olvidado los hechos, sino porque entendió que explicarlos exigía un marco que no existía. Afirmó que cada vez que intentaba narrar lo sucedido con más detalle, el problema no era lo que decía, sino lo que faltaba para que alguien pudiera responderle. Contó que aprendió a medir sus palabras, a reducirlas a lo esencial, no por miedo, sino por cansancio.
Dijo que había descubierto que algunas confesiones no fracasan por ser falsas, sino por ser imposibles de clasificar. No encajan en categorías conocidas, no generan una acción prevista, permanecen suspendidas. Explicó que en esa suspensión, el silencio adquiere un peso distinto. No es un silencio vacío, sino uno administrado. Un silencio que no niega ni afirma, simplemente permanece. Dijo que durante años confundió ese silencio con una forma de respuesta. Pensó que la falta de reacción significaba aceptación. Con el tiempo entendió que era apenas una forma de cierre. Por eso decidió no describir lo sucedido con precisión esa noche. Dijo que no importaba. Lo que importaba era comprobar que, incluso sin detalles, incluso sin nombres, las palabras seguían siendo rechazadas, que no era el contenido lo que incomodaba, sino la existencia misma de algo que no podía ser resuelto. Aclaró que no esperaba que nadie interviniera, no buscaba orientación espiritual ni consejo humano. Dijo que había llegado a aceptar que ciertas cosas no se corrigen, no se absuelven y no se reparan. Solo se registran si alguien comete el error de permitirlo. Antes de continuar, hizo una pausa breve. No miró al frente ni bajó la cabeza. Permaneció inmóvil. Luego dijo que si alguien escuchaba esta grabación en el futuro, no debía buscar una enseñanza. No había moraleja. No había advertencia, solo la constatación de que el silencio, cuando se repite demasiadas veces, deja de ser una ausencia y se convierte en un método. Tras decir eso, retomó la respiración con normalidad y siguió hablando como si nada hubiera cambiado, como si todo lo dicho hasta ese momento fuera apenas una parte más de un registro que nunca debió existir. Esteban dijo que, después de esa noche, no volvió a hablar del tema con nadie. No porque hubiera decidido callar, sino porque entendió que ya no era necesario. Lo que debía ser dicho, había sido dicho. Lo demás pertenecía al mismo silencio que había acompañado todo el proceso desde el inicio. Explicó que, con el paso de los años, dejó de preguntarse qué habría ocurrido si alguien hubiera respondido de otra manera. Dijo que esas preguntas no conducían a nada. La respuesta, de haber existido, solo habría cambiado la forma del archivo, no su contenido. Lo esencial ya estaba fijado desde la primera vez que habló. Afirmó que no sentía alivio por haber repetido la confesión, tampoco arrepentimiento. Describió la experiencia como un acto mecánico, casi administrativo, como entregar un documento sabiendo que nadie lo leerá, pero que aún así debe ser entregado para que el trámite exista. Dijo que comprendió entonces que algunas confesiones no buscan ser escuchadas, sino registradas. Que la permanencia en un archivo es, en ciertos casos, la única forma posible de existencia, no como verdad, no como mentira, sino como constancia. Antes de terminar, aclaró que no había vuelto al convento ni tenía intención de hacerlo. No guardaba rencor ni expectativa. Solo quería que quedara claro que en el momento de hablar era consciente de que nadie sabría qué hacer con esas palabras, y aún así decidió pronunciarlas. Sus últimas frases fueron breves. Dijo que si esta grabación era conservada, no debía interpretarse como una advertencia ni como una revelación. Era únicamente el registro de algo que ocurrió y que no encontró lugar donde permanecer, salvo en una cinta olvidada entre otros documentos sin resolución. Después de eso, Esteban dejó de hablar. El silencio que siguió no fue distinto a los anteriores. La grabadora continuó funcionando unos segundos más antes de que alguien, fuera de cuadro, la detuviera. La reproducción ha finalizado. Este registro fue clasificado como material sin resolución y archivado junto a otros testimonios que no generaron respuesta institucional. No existe constancia de seguimiento posterior, evaluación formal ni instrucción de cierre. La grabación permanece íntegra por omisión, no por decisión expresa.
el contenido de la cinta no fue considerado suficiente para intervención, ni adecuado para difusión. Tampoco fue descartado. Su permanencia responde únicamente a procedimientos administrativos incompletos y a la ausencia de criterios aplicables en el momento de su recepción. No hay documentación adicional asociada a este archivo. No hay correcciones. No hay aclaraciones. El testimonio no debe interpretarse como una advertencia, una enseñanza ni una afirmación. Es un registro humano conservado por error, mantenido por inercia y transmitido sin modificación. Su valor, si existe, no fue determinado por esta institución. El archivo queda cerrado sin observaciones. Si considera pertinente dejar constancia de su interpretación, puede hacerlo en los comentarios. Los registros de este canal se conservan mientras exista interés en su preservación. Este archivo no será reproducido nuevamente.